Romanos capítulo 6. Vamos a leer, hermanos, versículos 14 al final. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. El apóstol, hermanos, Pablo nos ha presentado una especie de conclusión, decíamos el domingo pasado, intermedia, en el versículo 14. Y ahí dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta declaración es hermosa, hermanos. Esta declaración es hermosa, porque, mire, por la manera como lo expresa, decíamos el domingo pasado, no está hablando de un mandamiento, sino está hablando de una promesa. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Está hablando entonces de una promesa. El pecado no se enseñoreará. En Cristo, hermanos, se termina el señorío del pecado. Se terminó el señorío y el control absoluto del pecado sobre el creyente en Cristo. Entonces, aquí Pablo nos está enseñando también, hermanos, en relación a nuestra libertad de la ley. Libertad de la ley. Está hablando de esa libertad de la ley, hermanos, como un sistema de salvación. Libertad de la ley como un sistema de salvación. Es decir, no somos salvos por cumplir la ley. No. Nos está hablando de esa libertad como un sistema de salvación. Nos libera del dominio que el pecado tiene sobre nosotros. Ahora bien, ¿significa esto que somos libres para hacer lo que nos place? Es la pregunta. Es decir, que si la ley ya no es un medio de salvación, si la ley no es un medio de salvación, ¿será que ya no tenemos ninguna responsabilidad de vivir una vida santa? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él mismo da la respuesta. ¿Y cuál es? Si ya no estamos bajo la ley, ¿podemos hacer lo que querramos o lo que queremos? En realidad, hermanos, Pablo está abordando una pregunta práctica, pero está yendo al fondo. Está yendo, hermanos, a los motivos de nuestras acciones diarias. Está yendo a los motivos, a las razones principales de nuestras acciones. Estamos obligados, podría preguntarles yo, a leer la Biblia y orar ahora que no estamos bajo la ley. Es decir, si ya no tenemos miedo de que Dios nos deseche por nuestros fracasos morales o espirituales,
que la ley define, ¿será que vamos a poder vivir como a Dios le agrada? ¿Será que vamos a poder vivir como a Dios le agrada? ¿Podemos entonces vivir en libertinaje ya que no estamos bajo la opresión de la ley? La respuesta del apóstol Pablo es simple y tajante. En ninguna manera. Y lo explica. Versículos 16 al 18. Leamos nuevamente. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, en primera instancia vemos que el apóstol Pablo, hermanos, nos está diciendo que nadie es libre. Nadie es libre. Porque o somos esclavos del pecado, o somos esclavos de Cristo. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, dice el versículo 16, ¿no? Todo el mundo vive para algo. Usted vive para algo. Yo vivo para algo. Y esto es lo que el apóstol Pablo, hermanos, nos va a tratar de explicar, o nos está tratando de explicar. Cada uno de nosotros ofrece su vida a algo o a alguien. Usted, no, yo no, usted está ofreciendo su vida a algo o a alguien. No, fíjese que yo juego así como intermedio, yo esto y también esto. No, usted está ofreciendo su vida a algo o a alguien. O dicho en términos antiguotestamentarios, ofrecemos nuestra vida como sacrificio en algún altar. Cualquier altar que este sea, ofrecemos nuestra vida en un altar. En algún altar, cualquiera que este sea. Mire, todos estamos sirviendo a alguna causa, y esa causa, hermanos, puede ser la razón principal de nuestra vida. Ese algo o ese alguien se convierte en nuestro Señor y nosotros nos convertimos en sus esclavos. Mire, algunos están sacrificando su vida en el altar familiar. Y no hablo de la devoción familiar a Dios. No estoy hablando de la devoción familiar a Dios. Están sacrificando su vida en el altar familiar. Hablo de que sacrifican su vida para servir a su familia. Todas sus acciones y también sus omisiones siempre son a favor de su familia o en nombre de su familia. Son aquellos que dicen: yo me he sacrificado por mi familia, viera. Y de verdad que sí. Y de verdad que sí. Están sacrificando su vida en el altar de la familia. Todo es en nombre de la familia. En verdad lo hacen, ¿sabe? En verdad lo hacen. Trabajan tanto para darle todo lo material a su familia que terminan descuidando lo que es realmente importante, terminan descuidando su relación con Dios, terminan descuidando su devoción verdadera a Dios. Entonces podemos decir, hermanos, que ellos, su altar tiene un nombre ahí enfrente. ¿Cuál es el nombre que tiene? Familia. Familia es el nombre que tiene en su altar. Por otro lado, y hoy en día, en esta época sobre todo, vemos que otros están buscando poder, ¿no es cierto? Ahorita se juegan todos los poderes posibles, ¿no? En una semana, ¿no? Entonces su altar tiene un nombre. Poder es el nombre, así dice su altar enfrente. Poder.
Ellos quieren escalar rápidamente en una escala laboral y política, sin importar si están descuidando a su familia, su esposa e hijos, y no digamos su relación con Dios. A muchos de ellos ni les interesa tener una familia, y menos tener a Dios. Entonces, terminan siendo controlados por ese poder, y el poder entonces llega a ser su señor. Los controla, los domina, son esclavos del poder. Todas sus acciones u omisiones, dije hace un rato, están orientadas a mantener o a agrandar ese poder. Y hasta este momento usted dirá, pues yo no estoy ni aquí, no soy ni de los que sacrifican su vida en el altar de la familia, ni en el del poder. Les planteo este otro altar. Jóvenes, paren sus orejitas, dijo el cantito de los niños, ¿verdad? Otros están buscando aceptación. Aceptación están buscando. Entonces su altar tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Aceptación. Se llama su altar. ¿Sabe? Eso, hermanos, los lleva o los llega a controlar de tal manera esa esclavitud que tienen hacia esa aceptación, buscan que ser aceptados, ¿no? Hacen cualquier cosa para ser aceptados, son capaces de matar para ser aceptados en una mara, ¿o no? Para entrar a una mara dicen que es lo que les piden, ¿no? Aceptación, son capaces de matar para entrar en una mara, son capaces de entregar su cuerpo a otra persona con tal de ser aceptados por esa persona. Aceptación. Y se entregan, ¿no? Y se entregan en nombre del amor, pero en realidad es una necesidad de ¿qué? ¿Quién los tiene esclavizados? Son capaces de engañar a sus padres. En el caso de los jóvenes, con tal de ser aceptados por su círculo de jóvenes rebeldes, ¿no? ¿Y cómo se llama eso? Aceptación. Son capaces de vestir de manera inmoral con tal de ser aceptados en su círculo, ¿no? Social. O su grupo de amigos. ¿Todo con tal de qué? Aceptación. Su amo entonces llega a ser la aceptación. Sacrifican su vida en el altar de la aceptación. Es decir, entonces, hermanos, que el ser humano es capaz de ofrecer su vida, ofrecerse a sí mismo a lo que sea que busca como un bien supremo en determinado momento de su vida o para su vida. Entonces inmediatamente, hermanos, pasamos a ser esclavos de aquello. Pasamos a ser esclavos de eso. Como que estamos buscando como un fin supremo. Somos controlados por eso. Nos consideremos religiosos o no, déjeme decirle. Es que yo sí, mi Señor es el... bueno, ojalá sea así. Somos adoradores de algo o de alguien. Porque eso es idolatría. El Dios aceptación está ahí. ¿Ven? El Dios poder está ahí. Y el Dios familia puede estar ahí. Y eso se llama idolatría. Y podríamos seguir enlistando. El apóstol Pablo, hermanos, maravillosamente inspirado por Dios, nos lo sintetiza o nos lo resume diciéndonos que hay solamente dos clases de esclavitud. Esclavitud del pecado, que es cualquiera de todas estas cosas
fuera de Dios. Esclavitud del pecado o esclavos de la justicia. Cualquier cosa de la que seamos esclavos fuera de Dios, sea la familia, sea el poder, sea la aceptación, sea lo que sea, el apóstol nos dice que es esclavitud del pecado. Del pecado. Por otro lado, hermanos, encontramos en las Escrituras que ser esclavos de Dios nos conduce a muchas cosas. Bueno, nos conduce a todo lo bueno, porque todo lo bueno viene de Él. Ser esclavos de Dios, hermanos, nos conduce a todo lo bueno. Vea conmigo, por favor, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mire qué dice. Y luego nos trasladamos al versículo 22 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Deseos de la carne. Mira, esta es esclavitud, ¿no? Luego nos vamos al versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu. Mire, hermano, a lo que nos conduce ser esclavos de Dios. Mas el fruto, el resultado, la consecuencia del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿No es cierto que eso es lo que decimos que buscamos siempre? Pues déjeme decirle, eso no está en ningún otro tipo de esclavitud. No lo vamos a encontrar en ningún, es que voy a ser feliz cuando aquel muchacho que quiero me haga caso, dice, o aquella muchacha me haga. El amor, el gozo, la paz, no la vamos a encontrar afuera. Porque ese es una consecuencia de una vida entregada completamente a Dios. Por eso dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que, ¿qué? ¿Quiénes dice? Los que serán, dice. Los que son de Cristo crucificarán, dice. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, un cristiano busca obedecer los mandamientos de Dios, ya no con el fin de ser salvo, sino con el fin de ser libre del pecado. Ahora sacrifica su vida en el altar que se llama Cristo. Él es el único, anhela y deja lo que sea necesario, porque su prioridad es Dios. Su prioridad es Cristo. Ahora es su esclavo, desea obedecerle a Él, desea obedecer su ley. Todas las cosas, hermanos, que Dios pide en su palabra, el verdadero cristiano anhela alcanzarlas, anhela obedecerlas de manera completa. Su vida ahora la quiere utilizar para saber quién es su amo. ¿Conoce usted a su amo? Su vida usted ahora la quiere utilizar para saber qué su amo espera de usted. Su vida usted la desea utilizar para conocer la perfecta voluntad de su amo para su vida. Para saber cómo puede agradarle, para saber cómo puede servirle mejor, con todos sus dones, con todos sus talentos. En realidad, hermanos, les digo algo, es preocupante la vida del cristianismo de hoy en día. Es preocupante la vida del cristianismo de hoy en día. ¿Sabe por qué? Mire, cuando uno lo analiza, hermanos, se da cuenta que en muchos casos aún no son esclavos de Cristo. No son esclavos de Cristo. Siguen siendo esclavos de algo o de alguien. Sea este su trabajo, sea este su profesión, sea este su educación, sea este sus bienes. Y saben, tienen un corazón dividido. Tienen un corazón dividido y por eso su vida también se fracciona en la crisis.
porque tienen un corazón dividido. Sus prioridades están alteradas porque no han presentado, como dice el apóstol Pablo. Vea conmigo por favor Romanos 12:1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Os ruego, hermanos, por las ¿qué? Misericordia de Dios, que ¿qué? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y eso qué es vivo? Algo inerte, algo que no se mueve, no hay acción, ¿no? En sacrificio vivo, acciones. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Lo que necesita en realidad es a Cristo. Lo que se necesita en realidad es a Cristo. No necesitan reconocer, ¿cómo lo diría? Necesitan reconocer, necesitan entender en su vida que ya no son más esclavos del pecado. Necesitan reconocer, necesitan entender que deben vivir como verdaderos hijos de Dios. Necesitan entregarle su corazón a Dios o necesitan reordenar sus prioridades. Un no creyente necesita entregarle su corazón a Dios. Un creyente igual, ¿no? Necesita reordenar sus prioridades. Pablo hace una comparación. Mire, me recuerdo del pasaje, ¿no? Dice, del pasaje de nuestro Señor Jesucristo, el sermón de la montaña. Buscad primeramente, ¿verdad? Eso es reordenar las prioridades. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pablo, entonces, hermanos, acá nos hace una comparación de esas dos esclavitudes, Y vemos que su origen es un contraste. ¿Por qué es un contraste? Él dice, de hecho dice, si volvemos a nuestro pasaje base de Romanos 6, dice, erais esclavos, les dice a los romanos, erais esclavos. Ahí él está usando un verbo que en gramática se le conoce como un verbo imperfecto. Es decir, que nos muestra que somos esclavos del pecado por naturaleza, es decir, desde que nacimos. Y por otro lado, hermanos, la esclavitud a Dios comienza cuando somos convertidos. Lo dice en el versículo 17. Gracias a Dios, dice, que habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces vemos que el origen es diferente, ¿no? En esa comparación de las dos esclavitudes. El origen de la esclavitud del pecado arranca cuando se nace, pero el origen, hermanos, de la esclavitud a Dios arranca cuando una persona decide entregar su vida a Dios. Se convierte a Dios. Cuando dice, habéis obedecido de corazón, dice. Entonces, aquí encontramos, hermanos, en este versículo 17, 4 elementos que se dan para llevarnos a esa nueva condición de esclavos del pecado a esclavos de Cristo. 4 elementos. El primero, y pongamos atención, hermanos, versículo 17. ¿Alguien me ayuda, por favor, a leerlo? Para que después lo vayamos desglosando un poquito. ¿Qué dice? Mire, aquí encontramos 4 elementos, digo. 4 elementos que se dan para llevarnos a esa nueva, de una vieja condición a una nueva condición. El primero, hermanos, es la frase forma de doctrina. Así dice la 1960, ¿verdad? Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. La 1990, la versión 1990, siempre la Reina Valera dice, obedecido de corazón a aquel modelo de enseñanza, dice.
modelo de enseñanza. Mire, hermano, la convicción inicial con la verdad, el mensaje, aquí está hablando del mensaje, esta es doctrina. Es la verdad, es el mensaje, la doctrina, la enseñanza. Es decir, hermanos, que la palabra de Dios se expresa de múltiples maneras en el Evangelio. Se expresa de múltiples maneras en el Evangelio. No puede haber verdadera conversión, hermanos, fuera de la palabra de Dios expuesta o enseñada de manera fiel. Y ahí la palabra que está usando es didache. Es una exposición, es una enseñanza fiel, una enseñanza con contenido, con pericia, con instrucción, con una interpretación justa y espiritual. No puede haber conversión, hermanos, fuera de la palabra de Dios, esa palabra pura, sin alteración, sin manipulación. No puede haber verdadera conversión, hermanos, alejada de la verdadera enseñanza, de la verdadera doctrina que encontramos en su palabra. Por eso es que el cristianismo de hoy en día es tan superficial, ¿verdad? Porque hay una enseñanza superficial. Y entonces al final, ¿cuál queremos que sea el resultado? Primer elemento entonces, hermanos, que nos lleva a esa nueva condición es la enseñanza de la palabra de Dios. Número 1. Número 2, el segundo elemento dice, habéis obedecido. ¿Cómo dice? Corazón. De corazón. Es decir, que esta enseñanza de la cual hablamos en el primer punto, convence, afecta el centro de nuestra vida, afecta el corazón, porque es posible, hermanos, es posible, hoy en día muchos lo hacen así, muchos viven un cristianismo intelectual nada más. Y quizás llegan a vivir hasta un cristianismo conductual, porque se vive de manera cristiana superficialmente, ¿no? Se tiene una conducta como que si se fuera cristiano, pero finalmente allá adentro, en el corazón, no hay una verdadera transformación real. Y por eso el apóstol acá está diciendo que debe ser ¿de qué? De corazón. Debe de afectar el centro de nuestra vida. Sin embargo, hermanos, comprender el evangelio espiritualmente, no solo mentalmente, comprender el evangelio espiritualmente, en lo más íntimo de nuestro ser, eso es el corazón, afecta nuestra mente. Mire, cuando entendemos el evangelio, la palabra, la enseñanza, en el corazón de verdad, esto afecta nuestra mente, afecta nuestra voluntad, afecta nuestros deseos, nuestras interacciones, nuestras intenciones. Entonces, y solo entonces, nuestros fundamentos, hermanos, son transformados verdaderamente. Podemos aceptar nuestra condición. Número 1, podemos aceptar nuestra condición pecaminosa. Lo aceptamos. Aunque quizás hayamos aparentado una moralidad por fuera, pero finalmente rendimos nuestra vida a Dios. Y el lugar donde de verdad el ser humano rinde su vida es en el corazón. No aquí. Ni se pone una máscara. Porque finalmente se van a quitar la máscara y van a sacar quiénes son. O sus ideas. Alguien va a meter otras ideas. Pero cuando el corazón es afectado, entonces vamos a encontrar una verdadera transformación. ¿Es afectado por qué? Estamos diciendo que el primer punto, ¿cuál es? La forma de doctrina, la enseñanza, la palabra de Dios. Cuando el corazón es tocado por la palabra de Dios, por la enseñanza, por la palabra de Dios, ese corazón va a ser transformado. Número 3, la otra palabra dice, ¿habéis qué dice? Obedecido, dice, ¿verdad? Luego dice, de corazón, aquella forma de enseñanza. Lo estamos viendo al revés. Obedecido. Hermanos,
significa que cuando la verdad del Evangelio penetra en el corazón, cuando el Evangelio, la palabra de Dios penetra en el corazón, entonces se va a hacer visible un cambio. Se va a hacer visible un cambio. Y eso es obediencia. Acciones. Y el cuarto elemento, hermanos, retrocedemos. Ahí el apóstol Pablo da gracias a Dios, ¿verdad? Por dos cosas. Era ese esclavo. Ahora dice, doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque ese gracias a Dios aplica para esas dos cosas. Erais esclavo del pecado. Gracias a Dios también habéis obedecido de corazón a aquella forma. Entonces, gracias a Dios. Todo esto es, hermanos, todo esto que estamos viendo acá, esta forma de doctrina que se acepta, se consiente en el corazón y que produce obediencia, esto no es por voluntad humana, no es producto del esfuerzo humano, sino que es un milagro producto de la gracia de Dios. Gracias a Dios, dice. Gracias a Dios. Ahora, Pablo nos muestra, hermanos, acá, un segundo punto de comparación. Dijimos que el origen, ¿no? En el origen difiere, ¿no? Pero el segundo punto de comparación entre estas dos esclavitudes, hermanos, al pecado y a Cristo, un segundo punto de comparación, hermanos, nos muestra que el desarrollo de la esclavitud al pecado y de la esclavitud a Dios son muy similares. El origen es diferente, pero el desarrollo es muy similar. Mire, cada clase de esclavitud, déjeme decirle, cada clase de esclavitud inicia, prosigue, avanza y continúa avanzando. La esclavitud, hermanos, nunca se queda en el mismo lugar. La esclavitud no es estática, es dinámica. ¿Sabe? A mí me gusta siempre hacer una línea. Me gusta hacer una línea, la voy a hacer en algún punto aquí. ¿Es una línea recta esa? Unos dicen que sí, otros que no. Mire, si usted analiza este pedacito, solo este pedacito chiquito entre las dos rayitas que dice aquí, no sé si lo alcanzan a ver. Uno ve como que no hubo ningún cambio, ¿verdad? Pero analicemos esa raya y sigue en la misma esa línea y sigue a lo largo de los años. Cuando usted llega a ver, perfectamente puede hacer un triángulo, ¿verdad? Porque efectivamente usted va para abajo, lo que pasa es que en el término del tiempo corto no se logra determinar que usted va para abajo. Así es la esclavitud. La esclavitud es progresiva. Inicia, pero sigue y sigue y sigue y sigue y continúa avanzando, nunca se queda estática. Dice el versículo 19 del capítulo 6 de Romanos que estamos estudiando, dice: antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a las impurezas, que ¿qué dice? El 19. Dice: ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad, dice la Nueva Versión Internacional. ¿Y qué le dice a usted eso que lleva más y más a la maldad? Que no está quieto, ¿verdad? No está, usted dice, no, yo cuando quiera lo dejo, dice uno, ¿verdad? Y así cuando usted mira, resulta que aquel hombre que arrancó con una esposa y luego con otra, cuando muere, se le juntan las dos familias, ¿no? Vaya que cuando quería lo dejaba, ¿no?
¿Se puede? Dice que lleva más y más a la maldad. Lleva más y más a la maldad. Hermanos, la esclavitud al pecado es gradual. Se puede visualizar claramente. Usted lo puede visualizar claramente en cualquier tipo de vicio, que empieza con un juego y termina como un juego, termina doblegando al individuo, y ese amo va ejerciendo su voluntad en el mundo a través de nosotros, de nuestros cuerpos. Ese amo que se llama pecado va haciendo su voluntad en el individuo, en la persona, a través de sus miembros, a través de su cuerpo, a través de nuestro cuerpo. Por supuesto, hermanos, que esa gradualidad degenerativa, le he puesto yo, gradualidad degenerativa, porque no voy a creer que es constructiva, es degenerativa del pecado, va moldeando nuestro carácter, va cambiando nuestra voluntad, de modo que cada vez es más fácil actuar de esa manera. Cada vez es más fácil caer ante ese pecado. Es así, hermanos, como el pecado conduce más y más a la maldad, de modo que se convierte, como algunos le han llamado, el ciclo de la maldad, ¿no es cierto? El ciclo de la maldad. Y ese ciclo cada vez es mayor, ¿verdad? Porque vamos agregando otras cosas, ¿no? Y cada vez es más grande y más grande. Es como algunos le llaman, ¿no? La carrera de la rata, ¿no? La ratilla, usted ha visto aquella ratilla que está dándole vuelta en un... ¿Y cuándo puede salir de ahí? Y le da, y según ella va a llegar a algún lado, ¿ah? El ciclo de la maldad. Solo Dios nos puede sacar de eso, ¿verdad? Mire, mi mal genio, por ejemplo. Mi mal genio se convierte en cólera, en una ira profunda, en un maltrato verbal, luego en un maltrato físico, y puedo llegar a convertirme hasta en un asesino. Por otro lado, hermanos, servir a Dios funciona de la misma manera, y por eso decíamos que la esclavitud al pecado y la esclavitud a Cristo se parecen, digamos así, en este segundo elemento. ¿Por qué? Mire que dice la Biblia de las Américas en el versículo 19, en su segunda parte. Dice, presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia. ¿Para qué dice? Santificación. Versículo 19, en la versión de las Américas. Presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Mire, hermano, cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando usted y yo ponemos nuestra mente, hermanos, y nuestro entendimiento en la palabra de Dios, meditación en la palabra de Dios, dejamos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, cuando Él toca nuestro ser y logramos entender la palabra, nuestros pensamientos, hermanos, nuestros pensamientos son transformados, y esos pensamientos, hermanos, nos llevan a actuar de una manera correcta una y otra vez, de manera que se forma un carácter, y ese carácter, hermanos, llega a ayudar a nuestra voluntad, que finalmente ese carácter, cuando hacemos una y otra vez, repetimos esa buena acción producida por efecto de la palabra de Dios una y otra vez, se llega a un hábito de santidad, a un hábito de justicia. Entonces inicia el regreso de esa bajada que no nos damos cuenta que vamos en bajada, ¿no? Pero que si lo vemos a lo largo de los años, esto se va a ir convirtiendo cada vez en un triángulo rectángulo con un cateto, ¿no? Con el B, con la altura, mucho más grande cada vez. Porque la bajada va siendo más grande y más grande y más grande y más grande. Cuando lo vemos a lo largo de los años, el B, el cateto B, ¿no? A es la base, B, la altura, y C, el hipotenusa. Es más alto cada vez. Pero con el Señor, con la palabra de Dios, la conversión y la palabra de Dios, entonces vamos de vuelta. Vamos en ascenso.
Y es lo que el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta. ¿A qué? Al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, esos versículos que estamos estudiando nos muestran cómo podemos vivir, mantener y disfrutar esa libertad, nuestra libertad del pecado. Mire, el versículo 18 dice, y habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. La conversión, hermanos, nos lleva a un nuevo reino, lo hemos visto. La conversión pone, dijimos, hermanos, un nuevo poder en nosotros. El pecado ya no puede obligarnos a hacer su voluntad. Así que cuando Pablo dice, ofrezcan sus miembros, ofrézcanlos ahora para servir a la justicia. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que nos ofrezcamos para servir a la justicia, él está diciendo, hermanos, que debemos vivir como lo que verdaderamente somos. Si somos hijos de Dios, entonces el apóstol Pablo está diciendo, vivamos como hijos de Dios. Ya no vivamos como vive el mundo, vivamos como verdaderos hijos de Dios. Que nuestro comportamiento sea controlado, hermanos, por Dios, no por nuestros sentimientos, ya no controlado por nuestros sentimientos o por nuestras apariencias, sino por las realidades, hermanos, que nos enseña el Evangelio, las realidades que nos enseña la palabra de Dios. Esto significa que podemos vivir, esto significa que podemos abordar las situaciones del día a día, porque, hermanos, el Evangelio es eso, no es solo teoría, no, es un día a día. El cristianismo es un día a día. Porque aquí me puedo poner mi caretita, ¿no? Cristiano, no cristiano en la calle. Cristiano cuando entra a la iglesia, no cristiano en la calle. Hermanos, en el Evangelio podemos vivir y abordar las situaciones del día a día, reconociendo que Dios es nuestro mayor bien. Si es en el trabajo, sí, pero Dios es nuestro mayor bien. Si es en la escuela, sí, pero estoy haciendo esto porque quiero agradar a mi Dios. Estoy siendo un buen padre de familia, sí, pero es porque mi padre me pide, porque yo quiero agradar a mi padre. Podemos entonces abordar las situaciones del día a día reconociendo que Dios es nuestro mayor bien y que por lo tanto, sea lo que sea, a lo que nos dediquemos para poder comer, para poder obtener nuestro pan, eso no impide que Él sea el que gobierne nuestros motivos, el que gobierne nuestras acciones. Por ejemplo, con esto termino, en nuestro trabajo, mire, podemos pasar por un momento de descrédito debido a un chisme. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y todos me hacen sus caritas, ¿ah? Porque eso abunda. Mire, podemos pasar, decía, por un momento de descrédito debido a un chisme. Pero en ese momento, o nos rendimos a la venganza, y nos rendimos a buscar desacreditar a nuestro adversario, o nos rendimos a Cristo y decidimos agradarlo a Él. Señor, tú sabes la verdad. Que opinen lo que opinen, tú sabes la verdad. Y a ti no te puedo engañar. Indistintamente de lo que opinan las personas. Quizás hasta podemos reconocer, ¿sabe? Cuando nos rendimos a Cristo, quizás hasta podemos reconocer que aquel chismoso dijo algo de nosotros que, aunque fue dicho para destruirnos, tiene algo de razón. Algún sentido tiene. Encontró algún defecto en nosotros, en mi carácter, que quizás ese defecto de verdad debería rendirlo a Cristo también. Mire, si hago ese tipo de sacrificio, ese acto de rendición
arrepentimiento ante Dios por aquello que verdaderamente soy culpable, finalmente voy a poder responder con una respuesta amable ante mi adversario. Porque me rindo a Dios, me rindo a Cristo, me rindo a Él. Y entonces comprendemos lo que el apóstol dice cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que cada acción de nuestra vida es una rendición a un amo. ¿A qué amo me estoy rindiendo? En el trabajo, ¿a qué amo me estoy rindiendo? Al pecado. El apóstol nos lo puso fácil. O nos rendimos al pecado o nos rendimos a Cristo. ¿A qué amo me rindo en mis acciones diarias? Así que debemos buscar, hermanos, rendirnos siempre a Dios como un sacrificio. Lo leímos en el capítulo 12, versículo 1. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es vuestro qué dice? Tiene que ver con carácter, ¿verdad? Culto racional, con un hábito. Vamos a orar, hermanos.